vamos a hablar precisamente de la comunidad de propietarios, el que más y yo creo que, fíjate, estaba yo pensando, alguien que vive en un chalet, alguien que vive en un chalet estará en una zona comunitaria, con lo cual puede ser una macrocomunidad. Es decir, nos tenemos que ordenar, las propiedades se ordenan, y cuando uno se compra un piso adquiere no solamente la titularidad de una vivienda, sino que también adquiere una serie de obligaciones, porque si yo me compro en un bloque de pisos el tercero A, en el momento de comprarlo ya mi escritura me dice lo que tengo que aportar a la comunidad. O sea, que es que eso, de ahí yo no puedo, digamos, independizarme. No soy como los catalanes, imposible. Nada, uno no se puede escapar de ahí, porque además no solamente compras el piso, sino también las zonas comunes del edificio, y en las zonas comunes al final compartes una copropiedad con todos los propietarios y hace falta ponerse de acuerdo. Para eso tenemos la ley de propiedad horizontal, que intenta, no siempre lo consigue, intenta solucionar todos esos problemas. Fíjate que es verdad que el hecho de que lo pone en escritura te obliga por ley a un porcentaje, ¿no?, de aporte, y eso está en la escritura. A mí me resulta curioso, fíjate. Pero que esté en escritura. No es que tengamos un porcentaje que aportemos, sino que de la copropiedad que tenemos dentro del inmueble nos corresponde una cuota de participación. Entonces nos corresponde de todos los bienes una cuota de participación indivisible que tenemos, y eso también se recoge en la nota simple, en la escritura y todo. Fíjate, yo vivo en una zona, ahora nos centraremos en el tema, porque vamos a hablar de cómo impugnar el tema de la comunidad de vecinos. Pero, por ejemplo, yo vivo en una zona, yo vivo en una comunidad de vecinos, en una urbanización, pero mi urbanización está dentro de una urbanización mucho más grande, con lo cual dentro de esa urbanización hay como 15 urbanizaciones, y cada urbanización pone su luz, su agua, sus cositas, sus macetas, pero las calles, al ser una gran urbanización privada, que no es del ayuntamiento, nos hemos tenido que hacer una macrocomunidad, con lo cual mi urbanización, la otra, hemos montado una macrocomunidad, y nos hemos puesto de acuerdo en aportar una cantidad para los arreglos, digamos, de esas calles que todos compartimos. Pero claro, esa obligación me han dicho que no es tal. ¿Por qué? Porque no está en escritura. Y al no estar en escritura, mi aportación es algo, digamos, creamos una macro voluntariamente, pero yo me puedo salir de esa macro, decir, no, mi zona no me la arregléis y me voy a la macro de al lado, o me independizo, porque al no estar en escritura no es obligatorio. Ese tipo de macrocomunidades también hay veces que es discutible la voluntariedad ella o no, dependiendo de si es una macrocomunidad que se ha formado de forma voluntaria y que, como estás comentando, sí que es terreno privativo de cada una de las comunidades y que se está aportando a una macrocomunidad, o bien que es muy común en Marbella, por ejemplo, que sea una entidad urbanística de conservación, que en realidad es un híbrido entre entidad privada y entidad pública, y que esa institución sí que sería obligatoria. Entonces tenéis que estar viendo en qué zona... Y estudiarlo muy bien. Lo digo porque es verdad que el término municipal de Marbella, que aglutina muchas urbanizaciones y tienen estas dificultades, al final hay zonas, por ejemplo, que no están bien conservadas por una falta de mantenimiento, por una falta de entendimiento de las comunidades con las macrocomunidades. Y yo sé que ahí es muy importante estar bien asesorados con un abogado que conoce muy bien y de fondo cómo funcionan todas estas cosas. Te voy a contratar para mi comunidad, porque tenemos un problema que para qué te cuento. Bueno, vamos a hablar sobre la impugnación de acuerdos de la comunidad de propietarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impugnación de acuerdos de la comunidad de propietarios? Como ya todos deberíamos saber, si tenemos alguna propiedad, las decisiones en la comunidad de propietarios se toman por acuerdos en la junta de propietarios. Bueno, pues cuando uno cree que hay razones suficientes legales como para que el acuerdo pueda no surtir efecto en la comunidad, pues tiende a impugnarlo, obviamente, por la vía judicial. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la impugnación de acuerdos de la comunidad de propietarios. La palabra impugnar es una palabra que significa no estar de acuerdo, digamos, hacer por escrito que no estás de acuerdo con esa decisión. Sí, ¿no? ¿Impugnar es así? Impugnar lo que significa es que vas a quitarle la validez que tuviera. La pones en prueba esa validez,
y por el orden jurisdiccional se le va a decir si se estima o se desestima esa impugnación. Bueno, me imagino que todos los acuerdos de la Junta de Propietarios se pueden impugnar. A ver, porque si no, si hay un vecino cascarrabia que quiere dar morcilla para cualquier acuerdo... No todos se pueden impugnar, hace falta algunos requisitos. Es decir, por ejemplo, podríamos impugnar los que fueran contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad. Podríamos impugnar cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad, en beneficio de uno o varios de los propietarios solamente. O también cuando supongan un grave perjuicio para alguno de los propietarios que no tenga obligación de soportar o que se haya adoptado un acuerdo en abuso de derecho. Por ejemplo, un ejemplo para esto, en el caso de que haya un cerramiento de terraza, ¿no? Vale. Y ya hay 14 cerramientos de terraza. Se somete también a la siguiente junta porque el vecino ha decidido informar a la junta para que se someta a votación y a ese vecino en concreto se le dice que no. Bien. Ahí estamos sufriendo un abuso de derecho para... Por agravio comparativo, claro, sería, claro. ¿no? Uh-huh. Tú has dicho que se puede impugnar, por ejemplo, cuando ese vecino entienda que es injusto para él. Pero, a ver, Javier, yo creo que no tenga que soportarlo, que no es lo mismo, porque hay mucha gente... Esto no es justo. Bueno, a usted no le afecta. Claro, y lo que es justo, lo que no es justo, usted debería de saberlo o no, pero lo que tiene que saber es que a usted cree que no tiene que soportarlo, que es un perjuicio que no debería de tener. Sí. Se asesora legalmente y entonces le van a ayudar en saber si sí tiene que soportarlo, si no tiene que soportarlo, antes de... Y los pasos a seguir, que son muy importantes. Hombre, claro. Es decir, en estas cosas pues, siempre es importante tener un abogado que te asesore. Bueno, ¿quiénes pueden impugnar los acuerdos de la comunidad? Bien, no todo el mundo puede impugnar un acuerdo de la comunidad. Para impugnar el acuerdo de la comunidad hace falta haber salvado el voto o bien votado en contra, haber estado ausente por cualquier causa, ¿sí? O bien que indebidamente hayan sido privados de su derecho a voto, ¿vale? Hay razones. Cuando dices indebidamente... Claro, porque hay razones por las que están tasadas que no tienes voto en la comunidad. Por ejemplo, en si no esa pagas, junta, por ejemplo. Uno de los ejemplos. ¿Se puede, yo si no estoy al día en mi pago con la comunidad, no puedo impugnar? ¿Se me retira ese derecho de impugnación? Para según qué cuestiones, siempre. Pero hay otras cuestiones que no. Por eso, aunque creas que no tienes derecho, asesórate, porque hay cuestiones como la cuota de participación o que sea contraria a la ley o a los estatutos que podrían llegar a darse, que puedes impugnar. Uh-huh. Y también trucos para que se sepa si no estás al día en ese momento para poder impugnar. ¿Cómo se puede hacer para poder, si tú ves que, mira, pues no estoy al día porque no he podido y tal, pero esto lo necesito hacerlo, entonces hay algún sistema para poderlo hacer? Una pregunta, si yo no estoy al día, esto no sé si a lo mejor me dices, Cristina, tengo que verlo y depende de la comunidad. Si yo no estoy al día del pago de la comunidad, ¿puedo formar parte de la Junta? Pues... ¿O depende de los estatutos? Claro, no, y además es cuestión discutida, porque en realidad nada te impediría formar parte de la Junta, tendrías que verlo en el caso concreto. Pero sí que es verdad que a la hora de tener las decisiones como demandarte, claro, quizás hay una cuestión... Un choque de intereses, ¿no? Conflicto de intereses, claro, un conflicto de intereses que quizás no sería... Bueno, pero se puede dar el caso, alguien que forma parte de la Junta... Y se ha dado, es decir, que nos vienen preguntando, es que la única que quiere ser presidenta de la comunidad es la que no paga, es la que encima debe X dinero, y entonces tenemos que mirárselo, ver caso por caso, que es lo que hablamos aquí, claro, estudiarlo bien y ver que no haya ningún impedimento. Bueno, hay algunos términos a lo mejor que no son muy o que no conocemos bien. Por ejemplo, ¿qué significa salvar el voto en la Junta? Bien, el salvar el voto, el concepto genérico ha sido siempre no decidir en ese mismo momento si quieres estar a favor o en contra. Entonces salvas tu voto y no quieres contestar. Pero con salvar el voto ha habido un problema doctrinal donde no se ponen de acuerdo ni los jueces a día de hoy, porque algunos lo asimilan a abstenerse en la Junta, con lo cual no te daría oportunidad a dar la respuesta, impugnar el acta, y otros a votar en contra.
Pero salvar el voto es, por ejemplo, vamos a decidir si, por ejemplo, pues no sé, poner un baño en la zona de la piscina. ¿Votos a favor? Votos en contra. Mire usted, yo quiero salvar mi voto porque quiero estudiar el proyecto y quiero contestar más Claro, pero ahí está el problema. Si quieres salvar tu voto, en realidad nuestro consejo siempre es que votes en contra. Vale. ¿Vale? Porque de otra manera, en realidad, podrías tener problemas para impugnar el acta en el caso de que quisieras. Entonces, ¿por qué existe este término? Porque en Son- principio se pensaría que iba a ser bueno y al final... Es que al final a la hora de decidir y darle sentido a las palabras de la ley, no dejamos de ser hombre. Entonces Claro. hay una minoría que dice que es como abstenerse y otra minoría que dice que es votar en contra. Bien. Y que si va a ser votar en contra, y muchos jueces lo van a decir así, ¿para qué ahorrarse mejor la polémica? Votas en contra, dices que se recoja tu voto con nombre y apellido y lo tenemos solucionado. Más solucionado. Bueno, estamos hablando de la impugnación de acuerdos en una comunidad de propietarios. ¿Qué pasa con los ausentes, con los propietarios ausentes de una junta de propietarios? Podrían impugnar, no habría ningún problema. Los propietarios ausentes es una de las categorías en las que la ley les da oportunidad a que manifiesten su voto dentro de los 30 días naturales posteriores a que reciban el acta. O sea, tenemos este vecino típico que no va a ninguna reunión, pero impugna todo. Podría darse y la ley se lo permite. Es decir, cualquier causa sería buena para no acudir, como tienen obligación de notificarle el acta, pues dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación, él podría decir que está de acuerdo, que está en contra, o bien si no dice nada, se le va a sumar su voto a el acuerdo denegado o bien aprobado. Ajá, por la mayoría. Bueno, y hablando de esa notificación del acta, ¿a qué domicilio se le efectuarán las comunicaciones de la comunidad? Que hay a veces que el propietario no vive en la comunidad. Esta pregunta es una pregunta que nos suelen hacer mucho porque vienen y dicen, es que yo no vivo aquí, o tenemos muchos no residentes en Marbella, por ejemplo, en la Costa del Sol, y estos vecinos de inmuebles que en realidad no viven en todo el año, no conocen la obligación de la normativa española de que tenemos que notificar un domicilio en España al secretario de la comunidad. ¿Domicilio en España? En España. ¿Y si viven en Noruega? Pues ¿La comunidad no tiene obligación de enviarle una carta a Noruega? No, tiene... Sí, tienes obligación de notificar un domicilio en España. ¿Qué pasa si no lo notificas, por ejemplo? Pues al final... Pierdes ese derecho. Y te notificarán en el inmueble que esté situado en la comunidad, ¿no? Javier, yo sé que las leyes de Palacio van despacio, pero no se ha, vamos a decir, modernizado la ley. ¿No sería mejor obligar a dar un correo electrónico? ¿Y sería una solución universal? Es una posibilidad que abren también las comunidades a efectos prácticos. Sí, pero como tú me estás diciendo que la ley dice que hay que dar una dirección en España, si este noruego te dice no te doy una dirección, pero te doy mi correo, el administrador puede cuadrarse y decir no, correo no, aquí no pone correo, aquí pone dirección. No, o sea, solo ¿podría puede ponerse suspicaz? Claro, no solo puede, sino es que aunque tuvieras correo, cuando va a haber una notificación que va a poder aportarse a un juicio, siempre lo va a hacer por las vías que sean las adecuadas. En este caso, siempre se hace por burofax y al domicilio o bien notificado o bien al domicilio o a la vivienda que se forme parte de la comunidad. O sea que hay que hacerlo por escrito, con lo cual Correos tiene su vida garantizada. Siempre hará falta... Es que hasta que no haya un método que garantice... o sea que sería, por ejemplo, por correo certificado sería por email certificado, claro, que al abrir el correo ya se da por enterado. Claro, y ahora mismo, si lo hay, haría falta un técnico para que se lo explique a un juez. Y tampoco es accesible del todo. Más que nada porque en España no se invierte mucho en justicia, desgraciadamente, sino que se lo digan a los juzgados. ¿A quién tiene que comunicarle el dueño su domicilio? Bien, el dueño tiene que notificarle al secretario. Tiene que notificarle a él y en caso de que no hubiera secretario... Normalmente el secretario y el administrador suelen tener el mismo cargo, el administrador secretario.
Pero en caso de que no exista secretario, bueno, también tenemos al presidente, el vicepresidente, y se le puede notificar a ellos el domicilio. Pero en puridad, lo que dice la norma es que se le notifica al secretario. Hay que decir que todo esto, como verán ustedes, los señores oyentes, que esto está súper regulado y súper controlado. Bueno, ¿cómo hay que hacer esa notificación de domicilio? Decíamos, no, o sea, notificarle al secretario, en este caso, ¿esto no se puede hacer oralmente? No, lo que deberíamos hacer es hacerlo por escrito. Este es nuestro consejo siempre. Se hace un breve escrito donde se le notifica bien al secretario, como hemos dicho antes, a todos los intervinientes que fueran de forma adecuada, y se hace un escrito donde se te identifica como vecino y informas a la comunidad de que tu domicilio en España no es el inmueble que integra la comunidad, sino es otro diferente. Es verdad que hemos dicho antes, hablábamos de eso, que si el dueño no vive en la comunidad, pero no ha notificado su domicilio, ¿qué pasa? Porque claro, esa comunicación... que te va a llegar seguramente al inmueble donde tú no vives y al final vas a perder muchísimo porque se te puede declarar rebelde en los procedimientos judiciales, no vas a poder defenderte de forma adecuada y ya la ley lo da por válido esa notificación. Vale. Imagínate que esa propiedad tiene 3 propietarios y ninguno vive en la propiedad. ¿La comunidad tiene la obligación de enviar 3 cartas? ¿Notificárselo a los 3 propietarios o que con que se lo notifique a uno es suficiente? Hombre, si ya han dado un domicilio, pues si ya... todos los 3 han dado, por ejemplo. Pues si los 3 han dado uno diferente, no creo que haya ningún problema. No, claro. Pero sería... Tú imagínate, en el piso en el que yo vivo, sí. Yo vivo en el piso y soy propietaria, pero mi expareja también es propietaria. Cuando mandan las notificaciones, me las mandan a mí. O se las mandan a él, por ejemplo, y a mí no, por aquello de que él está primero. A mí nunca me las mandan, se las mandan a él. ¿Eso es legal o no? A ver, lo primero que tenemos que ver es quién de los dos ha notificado el domicilio fuera de la comunidad. Si lo habéis notificado los dos, seguramente costará y se os mandará a los dos y no habrá ningún problema. Pero la comunidad sabe... Que tiene que mandarlo a los dos. Hombre, sabe que hay 2 propietarios. Bueno, que lo sepa, es que la obligación es tuya. Esa es la pregunta. Lo que tenemos que ver es que tú tienes la obligación legal, según el artículo 9, de notificar tu dirección. A la dirección a la que quiere que se notifique. Exacto. Yo puedo decir que se nos notifique a los 2 propietarios. La comunidad tiene que hacerlo. No creo que haya ningún problema. Vale, perfecto. Hombre, te lo digo porque es que hay veces que tú sabes que los conflictos en exparejas al final oye, a mí no me lo mandan, pues yo lo voy a impugnar porque a mí no me lo han mandado. Y es que lo que dice la ley es que hay que informar a quién hay que mandárselo y a qué y dónde. La obligación es tuya, si la haces valer, tendrás el derecho. Vale, perfecto. Bueno, hemos dicho que los requisitos para impugnar estos acuerdos, bueno, al principio un poco tú nos decías, ¿no?, que que no se puede impugnar todo y había una serie de condiciones. ¿Pero esos requisitos para impugnar? Es muy sencillo. El requisito esencial es estar al día en el pago de las cuotas de comunidad. Ese es el esencial como requisito que te faculta a poder impugnar el acta. Es cierto, como hemos dicho antes, que hay veces que no hace falta, pero lo normal es que o bien hayas pagado la comunidad y estés al día, o bien lo hayas depositado o puesto a disposición de la comunidad, o depositado en el juzgado. Porque tú puedes tener un conflicto con la comunidad y no querer pagarlo, pero sí lo puedes depositar en el juzgado para demostrar que tú tienes intención de pagar, pero es tu forma de rebelarte ante algo con la comunidad. Siempre hay que dejar de pagar, no. Nunca, ni ahí, ni en renta, ni en cualquier cosa que siempre me llega. No, es que no está cumpliendo, yo voy a dejar de pagar. Digo, no es un buen consejo, pero puedes hacer lo que quieras, pero yo nunca aconsejo que se deje de pagar una obligación, porque siempre podrás pedirla, siempre podrás intentar compensar deudas. Y sobre todo porque si no ejerces tu obligación, pierdes tus derechos. Tus derechos, siempre. Correcto. ¿Cuándo se inician los plazos para poder impugnar? ¿Qué tiempo hay para impugnar un acuerdo? Bien, el plazo general normalmente son una caducidad de 3 meses. Dependiendo si has sido ausente o presente en la reunión, que los plazos empiezan de forma diferente, pero también tenemos el plazo excepcional de 1 año para los que contravengan la ley o los estatutos de la comunidad. Perfecto. Oye, más o menos con esto nos hemos hecho una pequeña idea. Siempre recomendamos que tengan siempre un abogado de cabecera. Yo sé que hay empresas por ahí que pagas una cantidad al mes o al año y tienes siempre ese abogado de confianza, pero yo puedo tener
un abogado, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Jiménez y Asociado, a lo mejor no tener que pagar una cuota mensual, sí o sí, pero yo te puedo tener como mi abogado de confianza, y si tengo un conflicto te puedo llamar, tú me cobras el tema por el que me asesores, obviamente. Sí se puede hacer así, ¿no? Siempre, es que parece como se ha siempre. puesto muy de moda. ¿Qué tiene que tener? Es como tener un seguro médico, ¿no? Ya, sí, pero en realidad nosotros trabajamos Con clientes. con clientes que la relación de confianza es lo más importante. Claro. Entonces al final vienen, acuden, mira, tengo esta duda, tengo esta otra, y siempre nos tienen ahí para cualquier cosa que pueda Claro. suceder. Y no siempre tiene que ser algo que vaya a suceder al final un problema, sino simplemente te llaman, te preguntan o se pasan por allí. Al final acaba siendo una relación de confianza Claro. que excede un poco más de todo. Y sobre todo para quedarte más tranquilo. Con el tema de las comunidades, ¿podría ser gracioso algún día recopilar algunas decisiones de comunidad que se han impugnado, si tienes razón, si no tienes razón? Pero la más fácil vamos a decir, de a pie, que mucha gente conoce, comunidad de propietarios. Llega la época de la piscina, se abre la piscina, pero a una vecina se le prohíbe usar la piscina porque no paga la comunidad, no está al tanto. ¿Eso se puede hacer? No. Es que hay muchas comunidades que van despabiladas, pero si tú no cumples con tus requisitos, si tú no pagas la comunidad, ¿por qué vas a utilizar un servicio que no pagas? Porque al final la comunidad tiene que cobrarlo igualmente. Es decir, dicen, no lo paga. Bueno, la comunidad tiene mecanismos jurídicos como para ejercer ese derecho en la vía judicial y poder cobrar de esa deuda. Además, estamos hablando siempre de deudas de comunidad que tienen prioridad en muchos casos, y que además contamos con un bien inmueble para refrendar todas esas deudas. Sí, con la primera frase, lo primero que has dicho es suficiente. Es que la comunidad lo va a cobrar. Pero ¿quién me va a quitar a mí esos días de chorreíto en la piscina? ¿Eso cómo se me devuelve? Es verdad. Correcto. Javier, muchas gracias. A vosotros.